Consejo de Ministros. Bueno, y para hablar sobre este y otros temas tenemos enlazado al doctor Gustavo Aldeancén, exministro de Justicia. Bueno, bienvenido al programa. Alejandra, muy buenos días y permíteme por favor en primer término felicitar en tu nombre a todos los periodistas peruanos que hacen un esfuerzo tan abnegado por traernos información fresca y veraz, aquellos que trabajan con transparencia y lealtad a su profesión. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese comentario. Entremos al tema, empecemos con lo último, ¿no? Se ha pronunciado el premier Guido Bellido en torno pues a este pedido de prisión preventiva que está solicitando la Fiscalía en el caso de los dinámicos del centro contra 18 involucrados, uno de ellos, Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, y está en este momento en evaluación por el tercer juzgado de investigación preparatoria. ¿Qué opinión le merece? Solamente una, Alejandra. Tenemos que ser absolutamente respetuosos del principio de separación de poderes. Nosotros debemos de considerar, y en especial las más altas autoridades del gobierno, que el principio de separación de poderes es el que permite una garantía de imparcialidad y absoluta objetividad en el desarrollo de las funciones que constitucionalmente son asignadas a cada uno de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Me parece, en consecuencia, que el ejemplo se tiene que dar a partir de nuestros líderes, con el estricto cumplimiento, reitero, de este principio. La no injerencia es absolutamente importante. ¿Existe, como lo señala Guido Bellido, persecución política en el caso de Vladimir Cerrón? Yo no lo pondría en nombres de personas determinadas. Yo lo pondría en términos de imagen del Estado peruano. Aquí no hay ninguna persecución política, en mi opinión. Lo único que se está produciendo es una persecución de la justicia sobre la presunción de la comisión de delitos. Será en el espacio fiscal o en sede judicial, según corresponda, donde los emplazados tendrán que probar su inocencia o, en todo caso, la Fiscalía demostrar los cargos que está imputando. Pero en ese escenario no debería participar nadie ajeno al proceso y mucho menos ejercer sobre las autoridades jurisdiccionales algún tipo de presión política. Reitero, la separación de poderes, la independencia funcional de cada uno debe ser plenamente reconocida. En este caso, ¿se está reconociendo esa separación de poderes? En mi opinión, resulta por lo menos impertinente una declaración de la naturaleza del tuit que tú has referido, Alejandra. Hubiese sido preferible que no ocurra, y menos en cabeza de una autoridad gubernamental de tan alto nivel. Yo creo que la defensa la tienen que ejercer individualmente los emplazados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y, por lo menos impertinente, reitero, una declaración de esta naturaleza, porque genera una innecesaria desconfianza en nuestras autoridades jurisdiccionales. Por lo demás, absolutamente injustificada en mi opinión. Y bueno, para entrar ya al tema que también tiene que ver con el Premier y con el ministro de Trabajo, Iber Maraví, el día de ayer respondió Iber Maraví a un pliego interpelatorio en el Parlamento que parece no haber convencido a por lo menos los 40 parlamentarios que firmaron esta moción de censura. ¿Qué opina usted sobre sus descargos? Mira, Alejandra, lo que tenemos a la vista es un proceso de control político llevado a cabo con todas las formalidades que tal procedimiento parlamentario exige. Fue emplazado con un pliego de 7 preguntas, se le escuchó, se ha iniciado el debate posteriormente y ya muy tarde por la noche, luego de haber concluido la interpelación y tal como está previsto en el reglamento del Congreso, múltiples bancadas parlamentarias han presentado una primera moción de censura sobrepasando el límite de 25% establecido en la ley, con lo que ha de continuarse este procedimiento parlamentario ahora de censura y tendrá que ser votado entre el 4º y el 10º día de presentada. Esto es, presumo que en el día de hoy se ha de presentar, todavía no se ha recibido en el Congreso oficialmente la moción,
Y contaremos entre el cuarto y el 10º día para que se presente la moción y se vote. Para la votación se requiere más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, es decir, con 67 votos la censura sería un hecho cierto, ¿no? Y el ministro Maraví, como dice el texto constitucional, tendría que dimitir y el presidente de la República aceptar su dimisión en las siguientes 72 horas de esto. Ese es el procedimiento que se sigue en el Congreso de la República, pero en los últimos días el premier Guido Bellido esbozó la posibilidad de pedir una cuestión de confianza para respaldar a su ministro de Trabajo. En este contexto, él podría presentar, luego de presentar la moción de censura, una cuestión de confianza. Mira, lamentablemente los últimos antecedentes en el derecho parlamentario peruano nos harían creer que efectivamente podría ocurrir. En primer lugar, permíteme darte mi opinión al respecto. Yo creo que ni cuando lo hizo Zavala por Martens, ni cuando ocurrió en su momento por Saavedra, debió admitirse una cuestión de confianza tratándose de personas. Creo que se generó allí un gravísimo problema que fue ahondado cuando el Tribunal Constitucional prácticamente dijo que la cuestión de confianza no tenía límites. Frente a ese escenario, hoy día nadie podría negar al actual premier que presente la cuestión de confianza. Más aún cuando un intento parlamentario de modificar el reglamento del Congreso para prohibirla en casos como este de control político fue declarado inconstitucional por el propio tribunal. Entonces tenemos hoy día frente a nosotros este escenario probable. Sin embargo, yo considero que tratándose de una cuestión de confianza a nombre del gabinete del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros tendría previamente que acudir a su gabinete a efectos de tener la aprobación de este para la presentación de la cuestión de confianza. Porque si yo actúo en nombre tuyo, debo tener autorización expresa tuya para hacerlo. Y si él va a actuar en nombre del Consejo de Ministros, mínimamente el Consejo tendría que aprobarlo. No sé si en ese escenario políticamente obtenga los votos que requiere el Premier. Ahora, hablando, esta es una cuestión política, ¿verdad? El procedimiento de la interpelación más la presentación de la censura. Sin embargo, Alejandra, en el Parlamento solo se ven cuestiones políticas. Claro, pero el argumento de Perú Libre es que se está adelantando juicio y se está de alguna manera condenando al ministro de Trabajo por estos presuntos vínculos con Sendero Luminoso y Almohadef, cuando estos no se encuentran probados en la vía judicial y han sido archivados o desestimados. De ninguna manera, Alejandra. Para los procesos de carácter judicial, legal, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público y en el caso de las altas autoridades del gobierno está el antejuicio. La censura no es un juicio que busque una verdad legal. En el Parlamento se llevan adelante procesos parlamentarios de naturaleza política y el mecanismo de censura, de interpelación, son mecanismos de control políticos previstos en el juego de equilibrio de poderes. No hay una verdad legal que se pretenda descubrir en el Parlamento de ninguna manera, eso lo hacen las autoridades jurisdiccionales. Allí hay una confusión muy grande. ¿Acaso el Parlamento podría encontrar responsabilidad legal o responsabilidad penal en el señor Maraví y condenarlo por delito de terrorismo, apología del terrorismo? No, por supuesto, eso no lo puede hacer el Parlamento. Eso lo hacen las autoridades jurisdiccionales. En el Parlamento se discuten temas políticos. Pero el argumento es que si es que se censura a Iber Maraví por estas acusaciones, se podría dar pie a una posible vacancia presidencial, porque de alguna manera pues Iber Maraví tiene un vínculo muy cercano al presidente de la República. Mira, Alejandra, esto último que has comentado ya forma parte de una preocupación personal muy grande. Se dijo cuando estas relaciones ejecutivo-legislativos iniciaron que las dos partes iban a hacer esfuerzos por el entendimiento. Después
Vimos la insistencia terca de una bandera política que es el levantar y promover una nueva asamblea constituyente. Después se dijo que iban a empezar a interpelar ministros uno por uno. Llegó Maraví, hoy día se habla del presidente del Consejo de Ministros y además se está hablando incluso de la vacancia presidencial. Fíjate cómo ha ido escalando el nivel de gravedad del conflicto de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En esta línea de acción, yo creo que estamos en la necesidad de que se adopten medidas al más alto nivel de una naturaleza distinta a las que se está teniendo ahora. Claro. El enfrentamiento ayer ha sido francamente severo, muy violento, muy brusco, y lo único que ha generado ha sido esta censura y ya un llamado a una eventual cuestión de confianza, que por cierto escuchaba a la primera vicepresidenta negarlo, ¿no? Que no habría sido consultado al interior del gabinete esto de la cuestión de confianza. La señora Boluarte, me parece, hizo unas declaraciones en ese sentido. Pero ¿cómo se sale de esto? Porque en mi entendimiento, la figura de la cuestión de confianza y de censura, como lo dijo incluso el presidente de la República, son mecanismos de contrapeso político. Pero son, a mi parecer, mecanismos extremos de contrapeso y como en cualquier procedimiento legal o jurídico, antes siempre está el diálogo, ¿verdad? ¿Existe otra salida que no tenga que pasar por estos dos mecanismos a la crisis política que vivimos? Yo creo que, y en esto quienes tenemos talante democrático debemos coincidir contigo, Alejandra, ¿no? Un espacio de diálogo es lo mejor en un momento como este. Las críticas recaídas sobre el ministro Maraví son de público conocimiento y no quiero insistir en ellas. Y en tal sentido, pareciera, en palabras de la Defensoría y de la Contraloría General de la República, que no se estarían cumpliendo unos mínimos requisitos de idoneidad y de probada conducta en defensa de los valores democráticos. En consecuencia, si se desoyen estas consideraciones, es muy peligroso porque se genera un rechazo expresado, Alejandra, en la firma multipartidaria de estas agrupaciones políticas hoy representadas en el Congreso. Solo 2 agrupaciones políticas no se han adherido a esta moción de censura. Y eso es un reflejo, creo yo, de el malestar que en su momento también significó la llegada del señor Maraví al gabinete, donde el propio presidente del Consejo de Ministros había anunciado que renunciaría y luego cambian la posición gubernamental. Entonces, yo creo que ya venía muy debilitada la figura ministerial de Maraví, y esto no es más que el resultado de la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que en los próximos días la moción va a ser presentada en el Congreso y votada, presumo yo, por lo que hasta ahora se ve, con una amplia mayoría a favor de la censura, ¿no? Y muchísimas gracias por sus opiniones. Siempre a tus órdenes, María Alejandra. Cuídense mucho, Alejandra. Gracias. No, muchas gracias a usted.